Buenas tardes. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se vio obligado a inventar la risa. Esa frase no es mía, obviamente, ojalá fuera mía porque está buena. Es una frase de un filósofo, pensador alemán muy famoso del siglo XIX, probablemente lo hayan escuchado nombrar, que se llama Friedrich Nietzsche, ¿no? Como a mí me gusta decirle, Fede, porque es bastante complicado el nombre. Y él decía esto, ¿no? Sufrimos en el mundo que nos rodea. Y es verdad, sufrimos, cotidianamente sufrimos. Sufrimos ansiedad, desesperación, angustia. Sufrimos por cosas que nos pasan a los demás, por cosas que están fuera de nuestro control. Estamos constantemente asediados de alguna forma por ese sentimiento de sufrimiento, de no poder encontrar felicidad, de pasarla mal, en definitiva, ¿no? Y la forma que tenemos para Nietzsche, para Fede, de equiparar un poco esa balanza, igualar esa lucha, hacer que esa guerra sea un poco más equitativa, más pareja, es permitirnos reírnos, es la risa, es esa cosa que pasa cuando estamos con amigos, cuando estamos... ya dejamos de pensar en lo que estábamos pensando, ¿no? En realidad nos rendimos ante ese momento donde soltamos esa carcajada, donde emitimos un sonido bastante extraño, como puede ser la risa, no parece normal. Pero está bueno, ¿no? Y nuestra forma que tenemos con lidiar con todo eso que nos pasa. Y la risa tiene un origen eminentemente social. Es decir, muchos pueden pensar que el ser humano es el único que experimenta la risa y no. Les puedo decir que la risa la experimentan también los orangutanes, las ratas, los delfines, muchos animales más. Pero lo que tienen en común y donde siempre aparece la risa es en la interacción con otro individuo. Es decir, es un fenómeno que se da cuando dos individuos, dos personas interactúan, ¿no? Entonces lo que decía Nietzsche en realidad es que quizás sufrimos tanto en el mundo que necesitamos del otro, ¿no? En definitiva necesitamos de conectarnos con el otro y compartir con el otro esas experiencias. En ese sentido, para mí, él dio en la tecla, sobre todo porque era músico. Bien, ahí lo van agarrando, es un intento de chiste. Pero ¿por qué arranqué con esta frase? ¿No? Porque me parece que resume mucho el poder que tiene la risa y el poder que tiene el humor en nuestra vida cotidiana. No me refiero solamente a consumir humor. Mi idea no es que ustedes salgan de acá, se internen en Netflix, en el sillón durante 3 meses a verse todas las comedias que hay. No, me refiero a hacer humor y a compartir con el otro situaciones agradables, ¿no? Situaciones que nos meten en esa lógica y en ese sentimiento y esa sensación que nos llena de calor cuando nos reímos, que nos genera placer, porque la risa es tan poderosa que anda en moto. No, la risa es tan poderosa que nos transforma químicamente el cuerpo. ¿A qué voy con esto? Cuando nos reímos liberamos endorfinas. Las endorfinas son las llamadas hormonas del placer, ¿no? Básicamente son hormonas que liberamos y que nos hacen sentir una sensación placentera. Tal es el punto del poder de la risa que hay solamente otros 2 momentos donde liberamos endorfinas de la misma manera. Una es cuando comemos chocolate y la otra es cuando tenemos sexo. Bien, algún genio acá pensará, bueno, voy a comer chocolate mientras tengo sexo. Sería un montonazo de endorfinas, la voy a pasar bárbaro. O voy a reírme mientras tengo sexo. Y eso no está tan bueno, eso más que producir endorfinas produce traumas, ¿no? Así que eso evitémoslo. Otra sustancia que liberamos a través de la risa es la serotonina, que también es una palabra muy difícil de pronunciar. Y lo que nos genera son cambios en el cuerpo. Cuando nuestros niveles de serotonina son altos, podemos conciliar el sueño, estamos en equilibrio, tenemos un buen estado de ánimo, nos sentimos bien. Tanto es el poder de la risa para transformar nuestro cuerpo que también transforma nuestro cerebro. La risa, el humor, tiene mucho que ver con la sorpresa. Nosotros nos reímos de algo inesperado. Por eso nos gustan tanto los bloopers, ¿no? Porque vemos gente cayéndose o gente que le suceden cosas inesperadas. Y bueno, también somos bastante malos si nos reímos con eso, pero no importa. A lo que voy con esto, que cuando a través de la risa y a través del humor, nuestro cerebro hace una conexión nueva que antes no estaba viendo, ¿no? Es una nueva realidad, algo inesperado, la sorpresa. Y en esa conexión nueva nuestro cerebro se activa. Se activa y empieza a funcionar de otra manera, empieza a estar más permeable. Es como que precalentamos motores para hacer otro tipo de actividades. Esto fue el resultado de una investigación que hubo seguramente en la Universidad de Massachusetts, donde están los científicos pasando la bomba, haciendo un montonazo de estudios copados.
Y lo que ellos comprobaron es que a dos grupos de personas les hicieron hacer una misma tarea, con la única diferencia de que a uno de esos grupos, antes de realizar la tarea, les proyectaron videos graciosos, unos 20 minutos de videos graciosos. ¿Qué pasó? La gente que se había reído, que le había pasado bien, que se había divertido, tuvo un rendimiento ínfimamente superior a la gente que no. Entonces, en un ambiente académico, en un ambiente laboral, en un ambiente donde tenemos que usar el cerebro, que debería ser en todo momento, es muy importante la risa, es muy importante el humor y el permitirnos reír para entrar en esa lógica de tener el cerebro funcionando y alerta y permeable de lo que pasa. Ahora, todos estos efectos que tiene el humor y la risa son para adentro, ¿no? Son cómo nos modifican a nosotros. Y lo que hablaba mi amigo Fede en realidad tiene que ver con cómo nos conectamos con los demás. Y es ahí donde está el punto. El humor es una herramienta que nos permite conectarnos con los demás de una forma muy poderosa, al punto de que nos reímos mucho más cuando estamos con gente que cuando estamos solos. O nos reímos mucho más cuando estamos con amigos que cuando estamos con gente que no conocemos. Y esto tiene que ver porque en esa interacción social que sucede cuando uno le hace un chiste a otro o compartimos esa risa, lo que sucede es que entramos en un nuevo estadio de la relación, una cierta confianza. Como que nos reímos para decirle al otro, hey, me caes bien, me puedo reír al lado tuyo, está bueno como pensás. De ahí la expresión romper el hielo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando conocemos a alguien que no conocemos, cuando conocemos a alguien por primera vez, mejor dicho, hay una suerte de frialdad, de distancia, de no conocerse, que la única forma que tenemos para romperla es a través del humor, es tirando un chiste, es aclarando un poco ese panorama, tirando algún comentario gracioso que hace que toda esa frialdad o esa distancia que existe desaparezca y nos pone en otro estadio de la relación. Y ahí es la idea de la charla que les vengo a dar hoy, de permitirse ser un poco payaso, permitirse no tomarse las cosas tan en serio, permitirse hacer chistes cuando el instinto le diga que se puede hacer un chiste, permitirse utilizar al humor como una herramienta sumamente poderosa para cambiar la forma que nos comunicamos con otras personas y también cómo vivimos nuestra vida. Esto es una enseñanza que me dio la vida cuando en un momento, que es en la edad que están ustedes, tuve que tomar la decisión de qué quería hacer con el resto de mi vida, ¿no? ¿Qué hago ahora yo, por aquel momento teniendo 18, 19 años, salido de la secundaria? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? Me anoté en ingeniería porque básicamente era bueno para las matemáticas y me di cuenta que no era lo mío. Y el permitirme ser más payaso y el permitirme de alguna forma respetar esta voz interior que me decía, che, me parece que la cosa no va por ahí, me permitió a mí mismo transformarme increíblemente y transformar cómo me relaciono con los demás. Yo con 12, 11 años era una persona sumamente tímida, sumamente retraída, era incapaz de estar en este momento hablándole a ustedes a la cara, vivía mucho en mi cerebro, con las cosas que me pasaban a mí, me costaba mucho conectar con los demás. Hoy en día dejé ingeniería, en aquel momento decidí y darme cuenta del poder del humor y cómo yo haciendo un comentario, asumiendo el rol de payaso, tomándome las cosas menos en serio, entraba en interacciones con la gente mucho más significativas, la pasaba mucho mejor, en definitiva vivía más feliz, más pleno. Eso me llevó a dejar ingeniería, seguir mi vocación en publicidad, trabajo de eso desde hace muchos años y con mucho amor a lo que hago. Me permitió explorar nuevos terrenos como ser incursionar en el stand-up. Desde hace 3 años y medio que hago stand-up con un grupo de amigos también y no tengo reparos. Me imagino en aquel pibe de 11 años que le costaba hablar o era tímido o no podía hablarle a otras personas y me imagino viéndome a mí hoy en día, viernes por medio, subiéndome con la presión de hacer reír a la gente. Y me doy cuenta que ese cambio no hubiera sido posible si yo no hubiera escuchado esa voz interna que me decía, bueno, tranqui, no tenés que ser ingeniero. ¿Por qué querés ser ingeniero? No tenés que ser serio, tomarte las cosas en serio. No te guardes los chistes si se te ocurre un chiste. Mirá lo bueno que es cuando vos haces un comentario, un chiste, una gracia y despertás en el otro esa risa, ese ruido raro que hablaba antes, ¿no? Esa carcajada que hace que entres en confianza y que esa relación con esa persona sea mucho más poderosa y mucho más significativa. Yo me di cuenta, digamos, en ese paso de la adolescencia a la adultez, aunque todavía me considero bastante adolescente y maduro en muchas cosas, pero no viene al caso. Ahora, también en ese camino de descubrimiento del poder del humor, me fui dando cuenta y acá citando a otro gran pensador, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
Eso, no sé si lo tienen, lo dijo el tío de Spider-Man en los cómics. Cuando le dice a Spider-Man, bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que hay formas y formas de hacer humor. El humor como salvavidas para olvidarnos de lo que nos pasa, lidiar con el estrés de lo que nos pasa, está buenísimo siempre y cuando no estemos ahogando a otra persona en el proceso. Cuando nosotros nos burlamos de alguien, ¿no? Con este tema del bullying, del acoso, cuando nos burlamos de esa persona, todo ese efecto positivo del cual yo les hablaba, de la endorfina, la serotonina, todo ese poder de transformación a esa persona es igual de poderoso, pero para el otro lado, ¿no? Lo aliena, lo aleja, lo deja fuera de ese círculo, hace que le cueste mucho conectarse con los demás. Entonces mi idea es que se vayan de acá con la idea de que permítanse jugar, permítanse ser un poquito más payasos, tomarse las cosas no tan en serio, y a la hora de usar el humor, usarlo positivamente y para influir positivamente en cómo nos conectamos con los demás. Porque volviendo a lo que decía Fede, yo creo que es tan poderosa el humor como herramienta que más que hacer menos terrible este mundo tan terrible, yo creo que nos puede ayudar a construir un mundo muchísimo mejor. Y si no, bueno, en definitiva siempre tendremos chocolate. Muchísimas gracias.